Bienvenidos a Tu Abogado Responde. El día de hoy voy a evacuar una pregunta muy importante. ¿Cuáles son los derechos del imputado y del acusado en el proceso penal? Me gustaría iniciar explicando qué es imputado y qué es acusado. Son dos etapas en las que se ve envuelto un sujeto dentro del proceso penal. Estás en la etapa en la que se considera imputado mientras se encuentra la persona sujeta a un proceso de investigación después de que se interpuso una denuncia, y se muda al carácter de acusado una vez que el ente titular de la acción penal, en este caso el Ministerio Público, también puede ser la víctima directamente, o una institución como la policía, ejerce la acción penal a través de la formulación de la acusación ante un juzgado competente. Entonces, cuando hablamos de imputado y de acusado, estamos hablando de dos fases distintas. Sin embargo, con la finalidad de garantizar en todo momento los derechos del sujeto, no importando la fase en que se encuentre el proceso penal, podemos encontrar de que definitivamente la Constitución política establece en el artículo 27 el principio o derecho de igualdad de todo ciudadano. Partiendo de ahí, el artículo 34 de la Constitución política establece el principio de legalidad, basado en que se debe de observar el debido proceso en todas las actuaciones que realizan los entes encargados tanto del proceso de la investigación como el de judicialización, o sea, cuando se formaliza una acusación penal ante un juzgado competente. De tal suerte que debe de observarse como en primer orden el debido proceso bajo el amparo de el principio de legalidad, y igualmente con igualdad ante la ley, ante las instituciones. En ese sentido, entonces, encontramos que también se tiene derecho a la presunción de inocencia en carácter de igualdad. O sea, todo ciudadano sujeto a un proceso debe de considerarse que es inocente mientras no se le demuestre su culpabilidad, dentro de un proceso con todas las formalidades, el debido proceso, el principio de legalidad. También otra garantía, otro derecho del procesado es la celeridad. O sea, eso tiene que ver con el tiempo que el sujeto va a estar a la orden de las autoridades investigativas, a la orden de las autoridades judiciales. Su proceso debe de ser expedito, debe de ser con pronta resolución. Igualmente, se tiene derecho, como ya antes lo dije, a que sea puesto dentro de las 48 horas ante un juez competente. Estos derechos están enmarcados en la Constitución política. Tiene derecho a no declarar en ningún sentido, tiene derecho de guardar silencio. Pero sobre todo existe una prohibición de no declararse culpable o declarar en contra de los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad. Y solo es admitido en el proceso penal la admisión de hechos, una modalidad alterna a lo que anteriormente se conocía como la confesión, y que debe de cumplir requisitos esenciales en los cuales el juez, como tutelar de garantía, debe de cerciorarse que efectivamente quien confiesa o quien admite hecho verdaderamente está consciente de las consecuencias que esto le depara. Estos son garantías constitucionales. En el mismo orden o derivadas de la Constitución política tenemos las normas que regulan derechos puramente procesales, y en el ámbito procesal podemos encontrar de que la persona imputada o la persona acusada tiene derecho de comparecer espontáneamente ante la autoridad investigativa en la fase en que se le considera como imputado, o en la fase en que estás siendo acusado, comparecer ante cualquiera de estas autoridades de manera espontánea, acompañado de su abogado, a enfrentar el proceso. Eso
trae algunas consecuencias favorables para el procesado, ya que éste de manera voluntaria se está sometiendo al proceso penal. También se tiene el derecho que deriva de la Constitución política, pero que se regula con mayor amplitud en el proceso penal, como es el derecho de recibir información. Y ese de recibir información es tener comunicación con la autoridad acerca de cuál es el objeto que se persigue o que se le está imputando a la persona que está siendo investigada, o conocer, ya una vez iniciando el proceso penal, la acusación y el sustento de la misma. También tiene derecho a la comunicación con sus familiares y con un abogado de su confianza. En caso de no tener un abogado de su confianza, constitucionalmente el Estado está obligado a garantizar el derecho de defensa a través de la Defensoría Pública. No puede restringírsele ese derecho, es un derecho elemental del acusado, ya que es a través de la defensa, a través de un abogado, que se materializa verdaderamente el derecho de la defensa, y es solamente a través de la representación o el ejercicio de un abogado que lo defienda que se puede entender entonces que se respeten los derechos que anteriormente he venido mencionando, porque se traduce el tener un abogado defensor en verdaderamente una defensa formal, una defensa técnica. También tiene el procesado los derechos de la atención médica, y esto es porque debe de garantizarse la integridad de la persona sujeta a un proceso. Tiene derecho al respeto de la dignidad humana, por lo tanto no puede ser sometido a torturas, a formas de presión para declararse culpable o para facilitar actos de investigación. También tiene derecho, en el caso de las procesadas mujeres, a garantizar la lactancia materna, esto es en pro de la vida, ya que el derecho penal nicaragüense pues es amigable, procura precisamente la dignidad humana, procura la reinserción del sujeto a un proceso, por lo tanto nunca va a estar privándose de derechos esenciales como es el de la vida, como es el de la procreación, como es la dignidad humana. Existen también otros derechos como precisamente el principio de legalidad, que se traduce en la garantía que tiene todo procesado a no ser precisamente sujeto a un proceso de investigación o a una acusación, y mucho menos a una sentencia por un hecho que al momento de ocurrir determinada situación no esté prevista en la ley. De igual manera, se garantiza de que no se le puede establecer a un procesado como sanción una pena o una medida de seguridad que al momento de la ocurrencia del hecho que se le imputa no esté previamente establecida. Es importante para el sujeto a un proceso que verdaderamente los hechos que se le imputan sean reprochables, sean hechos típicos, y consecuentemente establezca la norma penal una sanción para ello. Si no existe esa reprochabilidad, si no existe una sanción determinada para determinado hecho jurídico, entonces no tiene relevancia penal y consecuentemente no puede mantenerse en restricción de derechos o sujeto a un proceso cuando estos carecen de relevancia penal. Dentro del proceso, suponiendo de que se hayan venido respetando todas esas garantías, esos derechos del procesado, aún en esa etapa de sanción, se tiene otra garantía esencial, un derecho elemental, como es de que no se puede aplicar retroactivamente la ley. También se debe de aplicar en conflicto de leyes la norma más favorable, y un derecho también muy importante, como es que es prohibida la interpretación amplia o extensiva en perjuicio del reo. Espero que este pequeño video haya llenado las expectativas del consultante
relacionado a ciertos derechos, porque la verdad que los derechos de la persona sujeta a un proceso es bien extensa y puede manifestarse de diferentes maneras. He tratado de sintetizar lo más usual, lo más exigible dentro de un proceso con las debidas garantías, y puede profundizarse en cada uno de ellos porque verdaderamente son amplios, tiene que ver mucho con los derechos humanos, tiene que ver mucho con el orden constitucional y con el anhelado Estado social y democrático de derecho. Espero llene las expectativas, los invito a que seguir realizando sus consultas, porque recuerden que en esta sección usted hace la pregunta y su abogado responde.